Bueno, tenemos los antidepresivos antiguos, los TCA, los tricíclicos, que son los de primera generación. La mayoría de estos antidepresivos se absorben de manera incompleta, por vía oral. Después de su absorción pasan por un importante metabolismo de primer orden. Se metabolizan por dos vías, la transformación del núcleo tricíclico y la lateración de su cadena linfática. El volumen de distribución es bastante importante y es alta su solubilidad lipídica. ¿Cómo actúan los antidepresivos tricíclicos? Lo que hacen es tratar de impedir la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, lo que da lugar a un aumento en sus niveles del encéfalo, la imipramina, la amitriptilina. ¿Ah? Estos dos fármacos, en realidad, ellos al día de hoy siguen coexistiendo porque se utilizan como coadyuvantes a la hora de modificar el umbral del dolor, pero ya no tienen indicación como antidepresivos. Son fármacos que no son muy seguros, que si no dan resultado para poder indicar otro antidepresivo, hay que esperar por lo menos 20 días, un mes, antes de hacer la indicación. Si el paciente toma más de un comprimido, rápidamente está en una zona que puede tener efectos adversos. Entonces, como antidepresivo, para tratar patologías de depresión, no son los elegidos, y han hecho que no se utilicen a nivel general como antidepresivos. Después, junto en la misma época en la cual se describieron los antidepresivos tricíclicos, también se empezaron a fabricar los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son un cierto grupo de fármacos que actúan bloqueando la acción de la enzima monoaminoxidasa. Estos fármacos hay que tomarlos muy alejados de las comidas porque tienen interacción con los medicamentos, son de estrecho margen terapéutico, o sea que rápidamente el paciente puede estar o en zonas sin efecto o estrictamente en zonas con efecto adverso. Tengo tres tipos de IMAOs, ¿sí? Tres tipos de inhibidores de la monoaminoxidasa, y son los inhibidores no selectivos, o sea, inhiben a cualquiera de las dos monoaminoxidasa, o los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo A, y los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. Los de primera generación eran inhibidores no selectivos, inhibían la A y la B, y a su vez eran irreversibles, tenían efectos adversos muy importantes, por eso que entre ellos se da un aumento de dopamina muy alta, lo que llevaba a una sobreexcitación, generando también problemas hormonales. Al día de hoy, el que se sigue utilizando es la meclobemida, se utiliza por parte de los psiquiatras y con un estrecho control. Después tenemos de los de segunda generación, los más nuevos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Tienen muchísimo menos efectos adversos que los triciclos o los IMAO, y los ejemplos más comunes es la fluoxetina y la sertralina, que era lo que hablábamos un poquito antes, de que se usan en forma masiva y que la gran mayoría de ellos, tanto el FTM como después cada mutualista con su vademecum, lo tiene inclusive con indicación de medicina general. Hay mucho paciente que tiene una depresión y que por un tema social y por un tema de estigmatización no quiere ir al psiquiatra. Todavía se maneja que el psiquiatra atiende a los locos. Si bien eso está cambiando y que cada vez más el psiquiatra no solo que solo indica medicación, sino que trabaja más sobre las conductas, el relacionamiento,
¿no? Y se le está, cada vez hay más personas que tienen indicación de ir al psiquiatra. Después tenemos los antiepilépticos o anticonvulsivantes, ¿sí? Que el fármaco antiepiléptico concreto debería ser el que debe ser individualizado en función del síndrome de cada paciente, del tipo de edad, del tipo de crisis, otras patologías que pueda sufrir el paciente, las interacciones con otros fármacos. La medicación para la epilepsia tiene mucha interacción, características específicas del paciente, puede ser una mujer en edad gestacional, hay que tener cuidado con si está embarazada, el peso, las preferencias del paciente, o sea, el perfil de efectos secundarios, el número de tomas al día. No es aconsejable, en la gran mayoría de los antiepilépticos no es aconsejable el cambio entre genéricos, porque por lo general ellos son de estrecho margen terapéutico, entonces puede variar la biodisponibilidad, así como los perfiles farmacocinéticos, con lo cual se puede modificar el efecto deseado o incluso estar en un efecto secundario. O sea, puedo estar con un paciente que es como que estuviera por debajo de la dosis que necesita, por debajo de la dosis mínima, o por encima de la dosis máxima por el simple hecho de cambiar de marca comercial. ¿tá? Y eso puede determinar que un paciente tenga una convulsión o no. El objetivo del tratamiento es controlar la crisis con una droga y vamos a tener fármacos de primera generación como la fenitoína, el fenobarbital, que son fármacos muy antiguos, pero tienen mucha vigencia. La fenitoína tiene una gran variedad de efectos adversos que los de segunda generación, como la carbamazepina y el valproato, tienen menos efectos secundarios y están teniendo mayor relevancia a la hora de la indicación. El fenobarbital es un fármaco que es de control psicotrópico, o sea, sale con receta verde en un prestador integral, receta celeste en un prestador público, ¿sí? Y que muchas veces su sal se sigue utilizando porque tiene la propiedad de producir gran sedación. Entonces muchas veces se utiliza para poder hacer algún estudio, como puede ser un encefalograma o algo donde hay que dormir rápidamente al paciente. En realidad hay que como sacarlo del ambiente, entonces todavía se sigue utilizando. Después los más nuevos, como la gabapentina, la lamotrigina, la pregabalina, el topiramato, si bien son fármacos que se han desarrollado como anticonvulsivantes, muchos de ellos se utilizan por otros especialistas. Por ejemplo, la pregabalina se utiliza mucho en reumatología porque actúa a nivel de los dolores, porque tiene una acción sobre la dopamina. La gabapentina y el topiramato se usan mucho en psiquiatría como estabilizantes del humor, ¿sí? Sin embargo, ellas fueron desarrolladas como anticonvulsivantes, ¿no? Las drogas como la fenitoína, carbamazepina y valproato por lo general controlan el 80% de los ataques en los pacientes, pero solo el 40% de los pacientes que presentan crisis parciales. El fenobarbital y el clonazepam son drogas alternativas, pero tienen lo que estuvimos hablando hace un ratito, que son sedantes. Entonces, no siempre son las de primera elección para la epilepsia, en lo cual es una patología crónica que el paciente tiene que tomar siempre y varias veces al día. Entonces, si son tan sedantes, pueden hacer que el paciente salga de ambiente y no es lo que quiero porque yo necesito que el paciente esté insertado a nivel social, ¿no? Después tenemos los antiparkinsonianos, que son los fármacos que se utilizan para el Parkinson. Puedo tener drogas dopaminérgicas, que la idea era tener una terapia de reemplazo de la dopamina, ¿sí? Pero tengo que tener cuidado con esa terapia de reemplazo, porque muchas veces no
logro que la dopamina ingrese como tal a nivel cerebral. O sea, no logro que la dopamina pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, la industria ha buscado la vuelta y ha encontrado al precursor, o sea, un fármaco que en determinado momento se transforma en dopamina y es la levodopa. Entonces, su precursor, la levodopa, tiene la capacidad de penetrar el cerebro y allí tener una reacción química que es la carboxilación y transformarse en dopamina. Entonces, por ahora voy bien. Si yo le administro al paciente levodopa, esta va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y ahí va a carboxilarse y voy a obtener la dopamina, que es lo que yo quiero tener. Quiero tener dopamina a nivel cerebral. Pero la levodopa que se administra vía oral es metabolizada fuera del cerebro. Entonces es necesario administrarla con otro inhibidor selectivo de la descarboxilasa periférica. ¿Que quién es la descarboxilasa periférica? La responsable de metabolizar la levodopa. Entonces, se administra levodopa con carbidopa o levodopa con benseracida, ¿ah? De tal manera que no se, que la levodopa no pueda ser metabolizada fuera del cerebro y llegue como tal dentro del cerebro. ¿Ah? Después hay otras drogas que producen la liberación de dopamina, como por ejemplo la amantadina, que no se tiene muy claro, pero lo más probable es que haga aumentar la liberación de dopamina en las terminales nerviosas dopaminérgicas, y las drogas como las inhibidoras de la monoaminoxidasa B, la C-legilina, que inhibe selectivamente la monoaminoxidasa B, que está en el cerebro, y que es el sustrato de la dopamina, pero no hace lo mismo con la noradrenalina o con la serotonina. Entonces lo que hago es reducir el metabolismo encefálico de la dopamina y logro que se potencie las acciones de la levodopa. La C-legilina muchas veces es un fármaco que no se utiliza como antiparkinsoniano, sino tiene otros usos, en particular se utiliza mucho para el Alzheimer, para el desarrollo cognitivo, porque también está vinculada a la dopamina. Entonces, si yo administro levodopa con C-legilina en un tratamiento temprano del Parkinson, lo que puedo hacer es retrasar la progresión de la enfermedad. Y después están las drogas que son antagonistas mucarínicas colinérgicas, ¿sí? Que cuando yo tengo los ganglios basales, hay muchas neuronas colinérgicas excitatorias. ¿Qué pasa en el Parkinson? Tengo que hay poca liberación de dopamina, ¿sí? Que la dopamina era responsable de inhibir ciertas acciones. Entonces, como hay poca, el sistema colinérgico se vuelve relativamente hiperactivo. Entonces se dan estas drogas para bloquear esas acciones. Y el último grupo de fármacos que vamos a ver son los antipsicóticos o neurolépticos, que se cree que los neurolépticos producen sus efectos antipsicóticos porque ¿qué hacen? Bloquean el receptor dopaminérgico tipo D2. O sea, ¿qué es lo que yo tenía en la psicosis? Una dopamina alta. ¿Tá? Estos fármacos lo que hacen no es bloquear a la dopamina, lo que bloquean es el receptor. Entonces, la dopamina no tiene a quién unirse, porque ese receptor está bloqueado. Estos fármacos bloquean los receptores de D2 en los ganglios, no podemos evitarlo. Entonces, las drogas neurolépticas también producen efectos colaterales que van desde la quinesia leve a la extrema rigidez del Parkinson. ¿Qué es lo que se entiende con esto? Que yo tengo como efecto secundario de un antipsicótico que me produce Parkinson. ¿Sí? ¿Cómo logro no tener este efecto secundario? Bueno, o suprimo la droga o administro un fármaco que sea antiparkinsoniano. Hay que ver riesgo-beneficio. Ahí hay dos fármacos puestos en pantalla, que es el haloperidol y la clorpromazina.
El haloperidol es un antipsicótico por excelencia. Hay ampollas de haloperidol que se dan una vez por mes y que se usan en pacientes complejos, un esquizofrénico. Entonces hay que evaluar si yo tengo a ese esquizofrénico bajo control o lo tengo sin el Parkinson. Entonces, la mayoría de las veces se administra el haloperidol y a su vez se dan fármacos para el Parkinson que pueda estar desarrollando como efecto secundario.